Damos gracias al Señor por estar en su casa en esta hora. Gracias a Dios por esta bendición de poder traer la palabra de Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estoy contento de que me acompañe mi hermano menor, Eliseo. Así que Dios le bendiga. Contento de ver a Christopher también. Dios te bendiga. Ciertamente, hermano, Dios es un Dios de propósitos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. El libro de Jueces, en el capítulo 7 del libro de Jueces. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde para nosotros. Dios algo tiene hoy para nuestras vidas. Amén. Libro de Jueces, en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 21. Amén. Si ya la tienen, pueden gritar un fuerte amén. Amén. Jueces capítulo 7, versículo 16, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y dice el versículo 20: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en sus manos izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y el versículo 21 dice: y estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Amén y amén. Amén. Ya hemos orado. Tome su asiento. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Que Dios me dé la gracia en esta hora para poder impartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Desde que el pastor me mencionó que iba a tener que predicar, comencé a orar, mis hermanos, y Dios me dio este mensaje, hermano. Le he puesto por título: estrategia de guerra. Hermanos, estamos en un contexto aquí en donde el pueblo de Israel está en una situación difícil, y es conocido este pasaje porque dice la Biblia que el pueblo de Israel, ellos sembraban, ellos tenían sus animales, ellos allí cosechaban o sembraban la tierra, y cuando ya venía el tiempo de poder recoger ese fruto, cuando venía el tiempo en que ellos ya tenían que gozar de aquellos animales que ellos habían criado durante todo el año, y cuando venía el tiempo de la cosecha, la Biblia nos dice que venían los madianitas y acechaban sobre ellos. Y venían los madianitas, se juntaban con otro pueblo, los amalecitas, y venían y les robaban absolutamente todo. Era una situación desesperante para el pueblo, y esto ocurrió durante 7 años. 7 años en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se dedicó a la agricultura. De eso vivían, de eso se sustentaban ellos, su familia, y por lo tanto era la fuente de ingreso para su vida. Y ocurría que cuando llegaba el tiempo de la cosecha, venían los madianitas y le robaban absolutamente todo. Y venía el otro año y ocurría lo mismo, y así ocurrió durante 7 años. Pero el pueblo se hastió de esto y clamó a Dios. Y el pueblo comenzó a pedir a Dios que Dios les libertara, les diera una salida. Ellos se hicieron cuevas, siendo un pueblo bendecido por Dios. Esto ocurrió mucho después que ya habían salido de la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Como Dios los sacó con mano poderosa de allí, pero estaban en esta situación por haber desobedecido a Dios. Y mis hermanos, aún en esa desobediencia, en esa idolatría, ellos se acordaron del Dios de sus padres, del Dios de sus antepasados, de cómo Dios allí, liderado por Moisés, cruzaron el Mar Rojo y Dios les dio la tierra prometida. Entonces ellos clamaron a Dios y Dios levantó un libertador que es Gedeón. Y ahora Gedeón lleva a estos hombres a la guerra. Gedeón lleva a estos hombres a la guerra allí contra los madianitas. Y bueno, dice la historia más o menos larga, pero en el camino Dios le dijo que se devolvieran
en 2 ocasiones gran parte del pueblo y finalmente queda Gedeón solo con 300 hombres. Hermanos, y la Biblia nos relata que el pueblo de Madián se juntó con los amalecitas y otras tribus del oriente y por lo tanto eran miles. Dice la Biblia que eran tantos que sus camellos parecían como langostas en multitud de la forma en que estaban ellos en el valle, preparándose para enfrentar al pueblo de Israel. Porque de seguro, y eso era común en la antigüedad, que los ejércitos enviaban espías para ver cuánto enemigo venía. Y probablemente los madianitas tienen que haber enviado algún espía y tienen que haber visto que venían más de 30.000 hombres de los de Israel. Pero sucedió que con el transcurso de los días solo quedaron 300 hombres. Hermanos, 300 hombres para enfrentar un ejército, algo descomunal, algo que irracional, algo que parece, ¿no es cierto?, desequilibrado. Porque era imposible que 300 hombres pudiesen vencer a ejércitos de miles. Y estos 300 hombres no eran expertos en guerra, no eran hombres que habían sido formados en batalla, sino que eran agricultores. Y es más, estos 300 hombres ni siquiera llevaban espada, solo llevaban, hermanos, elementos que eran trompetas, cántaros y unas teas ardiendo. Y cualquiera que sabe algo de historia sabría que con eso es imposible ganar una guerra. Ni siquiera es una condición para prepararse en una guerra. Hermanos, y así ocurre con nosotros, que muchas veces vemos los problemas, las dificultades como un ejército, como algo imposible. Nos sentimos tan pequeños frente al enemigo, frente a la situación que nos toca enfrentar. Porque todos, hermanos, tenemos en ocasiones en que nos sentimos insuficientes frente a la adversidad, al problema que se está viniendo. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha sentido que el problema que tiene que enfrentar escapa de sus manos? Que usted ha perdido el control, que necesita ayuda de otra persona, ayuda de otro organismo para poder solucionar su problema. Nos sentimos, hermanos, cuando quedamos sin trabajo. Es una situación desesperante. Y se nos vienen las deudas y las cuentas y todo sigue su flujo normal y nuestros hijos necesitan alimento, necesitamos vestuario, el que tiene vehículo necesita seguir echándole benzina al vehículo, hermano, y las cuentas siguen, el que paga arriendo tiene que igual pagar arriendo, el que paga un dividendo tiene que cancelarlo y bueno, y dice, ¿cómo lo hago? Y esa parece una situación abismante cuando usted va al médico y el médico le entrega un diagnóstico que lo deja allí, ¿no es cierto?, paralizado. Un cáncer, una enfermedad, usted necesita un tratamiento y el médico le dice, mire, si usted se lo hace particular le puede salir tanto, y uno dice, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Qué voy a hacer? O cuando el diagnóstico es negativo y ya no se puede hacer nada, hermano. Esas situaciones realmente nos quebrantan, nos hacen desesperarnos. Y es allí, hermano, que nosotros nos sentimos como se sentía Gedeón con estos 300 hombres. ¿Qué vamos a hacer? Y Gedeón comenzó a orar a Dios y decirle, Señor, ¿cómo voy a ganar la guerra con 300 hombres? ¿Qué voy a hacer yo con este pequeño ejército frente a miles? Hombres adiestrados en batalla. Los madianitas eran hombres de guerra. Eran hombres que iban de pueblo en pueblo acechándolos para quitarles sus cosechas, sus bienes. En realidad, hermanos, era un pueblo muy temible en aquellos tiempos. Pero algo tenían estos 300 hombres. Estos 300 hombres, hermanos, tenían trompetas, tenían cántaros y tenían teas ardiendo. Y eso, hermanos, son armas que físicamente no tienen a lo mejor una gran significancia, pero espiritualmente sí lo tienen para nosotros. Y es por eso que hoy en día yo les quiero hablar acerca de una estrategia de guerra que a usted le puede dar victoria en medio de su problema. Una estrategia de guerra que a usted lo puede sacar victorioso en medio de la situación en la cual usted está enfrentando. Hermanos, vemos nosotros las trompetas simbolizan, hermanos, la alabanza. Simbolizan la adoración a nuestro Dios. Las trompetas, hermanos, en otras palabras, llamadas como shofar o la bocina, hermanos, simbolizan la alabanza a nuestro Dios. Hermanos, y Gedeón se acordó que hace algunos años atrás había un hombre, Josué, que tuvo que enfrentar una ciudad amurallada que fue Jericó. ¿Y sabe cómo lo hizo Josué? No fue allí con unos grandes cañones, no fue con una máquina demoledora, sino que Josué, dice la palabra de Dios, que puso al pueblo y dice que le dijo a los sacerdotes que tocaran trompeta y bocina. Y dice la Biblia en Josué 6:20, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dice, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó.
Dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Hermanos, a veces hay que usar armas espirituales. En el libro de Efesios 6, hermanos, nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino, hermanos, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y si tenemos luchas espirituales, hermanos, hay que batallarlas con armas espirituales. Y un arma espiritual, mis hermanos, es la alabanza. Y parece algo muy simple, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña del significado de la alabanza en nuestros labios. En el Salmo 15, versículo 3 dice, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, hermanos. Y el Salmo 40, versículo 3 dice, la palabra de Dios puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, hermanos. Ese cántico nuevo no significa una canción nueva, sino que significa una canción actualizada. Puede ser una alabanza muy antigua, pero hermanos, cuando usted la canta se hace nueva en su vida. A través de la alabanza, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. A través de la alabanza, mis hermanos, es cuando nosotros declaramos victoria. Yo recuerdo, hermanos, participaba en otra iglesia antes y se formó un coro polifónico en donde todas las voces cantan al unísono, hermanos, con una gran armonía. Y hicieron la prueba para entrar a cantar y me dijeron si yo quería participar. Yo me entusiasmé, fui y di la prueba de canto. Me asignaron allí una de las voces, de las 4 voces que forman el coro. Pero cuando llegó el momento de estrenarnos, de estar frente a la iglesia, hermanos, el director de coro se paraba allí frente a nosotros y la congregación detrás, hermanos, y yo estaba entusiasmado cantando cuando el director de coro me hace una seña, me hace así que baje el volumen. Bueno, hermano, ahí descubrí que no tenía el don para el canto, que no era lo mío. Pero hermanos, no importa si usted canta bien, canta afinado o un poco desafinado. Hermanos, lo importante es que usted lo haga con el corazón para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Lo importante, hermanos, es que usted pueda alabarle a Dios con entendimiento, con el corazón. Porque la alabanza, hermanos, disipa los problemas. La alabanza opaca, hermanos, nuestros dolores, hermanos. La alabanza echa fuera el temor, hermanos. Hay poder en la alabanza. Hay poder cuando usted canta. Hay poder cuando usted alza su voz, mis hermanos. Hermanos, allí estos hombres que estaban frente al ejército, al gran ejército, no se quedaron callados, ellos gritaron. Cuando Josué estaba frente al muro, no se quedaron callados, ellos gritaron, hermanos, al son de la bocina, levantaron su voz. A veces, hermanos, los problemas nos opacan, a veces los problemas nos callan, a veces los problemas, hermanos, nos cierran la boca y no alabamos a nuestro Dios. A veces es fácil, hermanos, cantar a Dios cuando ya hemos obtenido la victoria. Y era una usanza, hermanos, que en la guerra antiguamente, cuando el pueblo iba ganando, todos gritaban y todos cantaban y todos alababan a Dios cuando el pueblo ya había ganado la batalla. Pero hermanos, la Biblia nos enseña, allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, nos relata la Biblia la historia del rey Josafat. Y dice la Biblia que Josafat estaba en su reino todo tranquilo, todo bien, era bendecido por Dios, estaba creciendo, había buena economía, todo iba bien. Él había desechado los dioses de Baal y los dioses ajenos, por lo tanto Dios le estaba bendiciendo. Y estando en su reinado muy tranquilamente, llega un mensajero y le dice: oh rey, viene un ejército a atacarnos. Y ya el ejército está cerca, el ejército ya no está rodeando. Josafat ya no alcanzaba a reunir un ejército, ya no alcanzaba a entrenar a sus soldados. Por lo tanto fue Josafat y buscó el rostro de Dios. Y Dios le habló a través de un profeta y le dijo: ve a la guerra. Y sabe que Josafat juntó a la gente y le dijo: con lo que tengan, todo el que pueda tomar una espada, que venga y me siga. Y salió a enfrentar al enemigo. Pero dice la Biblia, hermanos, allí en el versículo 21, hermanos, que cuando Josafat ya iba camino, hermanos, hacia la guerra, ¿sabe lo que puso? No puso a los mejores soldados adelante, sino que puso cantores. Lo primero, que la primera fila, hermanos, la primera línea eran cantores. Y dice, y ellos marchaban frente al ejército. Y ¿saben lo que iban, hermanos? Estos cantores no iban callados, no iban atemorizados, iban alabando a Dios, hermanos. Y la Biblia nos dice, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, ¿y saben lo que iban diciendo? Iban cantando el siguiente himno y decían: den gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos, hermanos.
Dice, y los cantaron marchando con sus trajes, hermanos. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que mientras ellos comenzaban a cantar, el ejército enemigo escuchaba esta voz y se confundió, mis hermanos. Y la Biblia dice que comenzaron a matarse los unos a los otros. Y cuando llegó el pueblo allí ya estaban muertos, habían huido los que sobrevivieron. Hermanos, porque hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza, mis hermanos. La alabanza te va a dar victoria en tus batallas. La alabanza, hermanos, confunde al enemigo. Cuando estás pasando por problemas, hermano, cuando estás pasando por dificultad, cuando las cosas no están bien en tu casa, en el matrimonio, y tú alabas a Dios, eso confunde al diablo. Porque el diablo espera que nosotros nos callemos. La palabra de Dios dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y hoy en día, hermanos, el enemigo ha robado el gozo de nuestra vida. El enemigo ha robado el gozo en el hogar, la comunión en el hogar. Hermanos, el enemigo está atacando fuertemente a las familias. ¿Y sabe qué le sorprende al enemigo? Que todavía, hermanos, aún a pesar de las dificultades, hay hogares en donde se escucha música cristiana. A pesar de las dificultades, aún hay alabanzas en el hogar. Aún, hermanos, hay un cántico en el hogar. Y eso disipa toda tiniebla, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Cuando tú alabas a Dios, mis hermanos, las tinieblas retroceden. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el enemigo queda tan confundido con la alabanza. La Biblia nos cuenta que allí, hermanos, en el libro nos habla la palabra del Señor, que cuando Pablo y Silas, hermanos, fueron allí puestos en lo más profundo de la cárcel, ellos le amarraron allí para que no predicaran el evangelio, le pusieron allí cadenas en sus pies, unos cepos en sus manos, estaban atados, había una guardia detrás de la reja de ellos y más adelante otra guardia, hermanos, estaban allí en lo más oculto, en lo más oscuros. Ellos se pudieron haber deprimido, podrían ellos haberse puesto a quejar el uno al otro y tal vez Pablo podría haberle dicho a Silas, no debiste haber salido a predicar, y tal vez Silas podría haberle dicho, Pablo, no debiste haber predicado tan duro. Pero mis hermanos, ellos en vez de ponerse a quejar, ellos comenzaron a alabar a Dios, hermano. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a cantar cánticos e himnos espirituales. Hermano, ¿y sabe lo que ocurrió? Que ellos no cantaban despacio, sino que la Biblia lo detalla, hermano, que los presos les oían, hermanos. Los presos escuchaban esa alabanza. Gloria a Dios, hermanos, tu vecino tiene que escuchar tu alabanza. Tu vecino tal vez está en problemas y se te escucha cantar, no importa que sea desafinado, pero tal vez alabanza, hermanos, tiene poder y puede llenar el corazón de esa persona. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. ¿Y sabe lo que ocurrió, mis hermanos? Que vino un terremoto allí en la cárcel, se estremecieron allí esos muros y las cadenas cayeron, hermanos. Y allí hubo una gran liberación y hubo victoria, hasta el carcelero se convirtió al Señor. Eso es tremendo, mis hermanos. La alabanza, hermanos, realmente nos da victoria. La alabanza en realidad, mis hermanos, es la que nos saca de la cárcel espiritual, hermanos. La alabanza es la que nos saca adelante. Por eso el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová. Hermanos, si miramos a Josafat, él no comenzó a quejarse, él comenzó a alabar a Dios por la victoria futura. En el problema también puedes alabar a Dios. En la dificultad también puedes alabar a Dios. Cuando las cosas no van bien, también puedes alabar a Dios. Recuerdo, hermanos, que a mediados de enero me llamaron por teléfono y me dijeron, despidieron a tu jefe. Y llegué al trabajo después, una próxima semana me dijeron, el próximo eres tú. Y empezó a rumorearse que el próximo que iban a despedir sería yo. Hermanos, y yo no le niego que me empecé a preocupar 1 o 2 días, se lo comenté a mi esposa. Hermanos, pero luego yo recordé la palabra de Dios, que cuando Él abre, no hay quien cierra. Hermanos, cuando Dios te bendice, hermanos, nada puede ser obstáculo para esa bendición. No importa, mis hermanos, quién sea el que se oponga. Si hay propósito de Dios y si la bendición es de Dios, Dios va a proteger esa bendición. Hermano, y ya en vez de estar tan preocupado, yo me levantaba y comenzaba a cantar cuando iba al trabajo, y yo empecé a decir, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Así, hermanos, declaramos victoria. Y usted tiene que decirlo en medio del problema, el victorioso vive en mí. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, nuestro cántico tiene impacto
en el mundo espiritual, mis hermanos, no solo te anima. Si usted se da cuenta, a veces venimos medios cansados, medios cabizbajos a la iglesia, y aquí está el coro alabando al Señor, y hermano, y después cambia el rostro, cambia el semblante de la iglesia. Hermanos, la alabanza, hermanos, te entusiasma a seguir adelante, pero no es solo un efecto psicológico, sino, mis hermanos, tiene poder en el ámbito espiritual. Y un tremendo impacto, mis hermanos. La Biblia nos dice en Ezequiel, en el capítulo 28, nos relata la palabra de Dios, hablando, hermanos, de Satanás, el diablo, cuando fue allí desechado de los cielos. Y dice que los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en medio del monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, en el cielo había un arcángel, un querubín, hermanos. Era un querubín que cantaba, que estaba a cargo del coro, que dirigía la alabanza a Dios. Ese era Satanás, el diablo. Pero fue desechado, hermanos, por su vanidad, por creerse o arrogarse el lugar de Dios. Y junto con él todos los ángeles que le seguían. Y por eso, hermanos, la música hoy en día es la que envuelve al mundo, porque Satanás, el diablo, aún sigue maquinando a través de la música de este mundo la mente de los adolescentes, la mente de los niños, la mente de los hombres, de las mujeres. Hay músicos, hermanos, que tocan melodías que llevan a la depresión a las personas. Se ha comprobado, hermanos, que hay melodías que llevan a la gente al suicidio. Se ha comprobado que hay melodías que usan las personas cuando están haciendo sectas satánicas. Se ha comprobado, hermanos, que hay melodías que usa la gente cuando se está drogando. Hermanos, la música tiene influencia en el ámbito espiritual. Y así como lo tiene en el ámbito de las tinieblas, también lo tiene, hermanos, en el ámbito espiritual de nuestro Dios. Por eso es tan importante la música que usted escucha. ¿Qué alabanza? ¿Qué es lo que está tatareando usted, hermano? Y esto no es menor. Recuerdo que hace un tiempo atrás llegaron algunas personas nuevas a la oficina y comenzaron a poner música. Yo le decía, bájela por favor un poco. Pero igual esa melodía estaba allí. Hermanos, y comencé a orar a Dios porque eso me incomodaba. Y llegó un nuevo jefe al trabajo y dijo, ¿saben qué? Yo sufro de Asperger y me molesta el ruido, así que apaguen la música. Hermano, Dios contesta hasta esas peticiones, mis hermanos. Porque es importante lo que usted escucha. Es importante la influencia, hermano, que usted tiene en sus oídos. Eso afecta su vida espiritual. Hermano, pero hay algo más profundo todavía. Y es que sabe que nuestro Dios, Él inventó la música. Él diseñó, hermanos, la alabanza. Y a Él le gusta la alabanza. Pero bíblicamente los ángeles en el cielo alaban a Dios, pero no cantan. Y aunque parezca esto, hermanos, que nosotros siempre hemos escuchado que los ángeles alaban a Dios, y es cierto, pero ya no hay canción en el cielo. La Biblia nos dice, hermanos, por ejemplo, en Isaías, cuando vio la visión del templo y habían unos querubines allí que daban voces uno a otro, y dice la Biblia que ellos no cantaban, sino que decían, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, cuando nació Jesús, y allá vemos nosotros Lucas en el capítulo 3, versículo 13, que se le aparecieron ángeles a los pastores, y dice que hubo alabanza en el cielo, y esos ángeles decían, gloria a Dios en las alturas, y dice, y paz a los hombres, y buena voluntad para con los hombres. Hermanos, los ángeles dicen, los ángeles proclaman, pero no cantan. Porque cuando el diablo fue desterrado del cielo, hermanos, allí cesó el cántico. Y por lo tanto, cuando Dios quiere oír alabanza, ¿sabe dónde escucha? ¿Sabe dónde Dios pone su oído? En la iglesia, mi hermano. Hermanos, somos bendecidos de que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Él pone su oído en la iglesia para escuchar tu voz, para escuchar tu alabanza. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Cuando tú elevas tu voz, cuando tú cantas, Dios te oye, Dios te oye. Aleluya. Él no solo escucha la voz de los músicos, que es agradable, que suena bien, sino que Él escucha tu voz. Por eso el salmista dijo, aún los santos canten sobre sus camas. En todo tiempo, mis hermanos, dice el salmista, en todo tiempo esté la alabanza en mi boca. Continuamente te alabaré, dice el salmista. Hermano, es tiempo, hermano, que nosotros comprendamos la importancia de la alabanza en nuestra vida. Cante al despertar, cante cuando vaya en el camino, cuando usted vaya en la micro, cante a Dios. Cuando usted esté en el trabajo, cante al Señor. Cuando usted llegue a casa, llegue cantando al Señor. Hermanos, conocí un pastor que siempre andaba silbando alabanzas.
Usted lo escuchaba, ¿dónde lo veía usted? En la calle, en el mercado. Él siempre andaba silbando. Y en una ocasión conocimos a una persona que lo conoció a él antes de ser pastor, cuando trabajaba en la construcción. Y él dijo, sí, el pastor ese que siempre anda silbando. Siempre, hermanos, andaba silbando alabanza y era un hombre próspero, bendecido por Dios. Porque la alabanza, hermano, realmente nos da victoria, va a cambiar, hermano. ¿Sabe lo que produce la alabanza? Trae la gloria de Dios a tu casa. Trae la gloria de Dios a tu casa. La Biblia nos relata, hermanos, que cuando David quiso traer el arca del pueblo de Dios, el arca que había sido allí arrebatada por los filisteos, ocurrió allí una situación en donde un hombre trató de tocar el arca y ese hombre fue muerto inmediatamente. Y entonces el arca fue llevada a la casa de una familia, de un padre que se llamaba Obed-Edom. Y la Biblia nos relata, hermanos, que Obed-Edom, hermanos, era descendiente de los hijos de Coré. ¿Y sabe lo que hacían los hijos de Coré? Servían en el templo. Por lo tanto, lo que hizo este hombre, Obed-Edom, con su familia, frente al arca, hermanos, este hombre comenzó a adorar a Dios. Y dice que hubo alabanza de día y de noche en la casa de Obed-Edom. Porque él sabía que a través de la alabanza Dios se iba a glorificar. Hubo otra familia que tuvo el arca durante 30 años, pero no ocurrió nada. Sin embargo, Obed-Edom estuvo solo 3 meses y fue tanta la bendición en la casa, en la familia de este hombre, que su fama llegó hasta el oído del rey David. Y él dijo, bueno, si Obed-Edom tiene bendición, yo también la quiero, y fue a buscar el arca. Y dijo, y haya alabanza de día y de noche delante del arca. Porque la alabanza, hermanos, atrae la gloria de Dios. Tu cántico, sea afinado o no, atrae la gloria de Dios, porque lo haces de corazón. Y esta es un arma, mis hermanos, espiritual, que muchas veces hemos dejado de utilizar en nuestra prueba. En nuestras dificultades, hermanos, hemos olvidado la alabanza, hemos olvidado el cántico. Y el enemigo, hermanos, se ha encargado de entenebrecer, hermano, nuestras vidas, y se ha encargado de cerrar nuestra boca. Pero hoy, hermanos, vamos a salir de este lugar y yo quiero que usted se vaya cantando, que usted se vaya glorificando a Dios, que mañana usted se levante y comience a alabar a Dios en su día. Antes de ir al trabajo, usted alabe a Dios por ese trabajo. Tal vez le espera un día lunes difícil, pero alabe a Dios ese día. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y otro de los instrumentos que tenían estos hombres, estos 300 hombres allí con Gedeón, eran cántaros vacíos. Y es cierto, mis hermanos, que a veces hay situaciones familiares, a veces hay situaciones en nuestra vida que ni siquiera nos dan fuerzas para cantar. Hay situaciones dolorosas, la pérdida de un familiar querido, el diagnóstico negativo de un médico, hermanos. Nadie va a salir cantando después que le dicen, ¿sabe qué? Te quedan 3 meses de vida. Nadie va a ponerse a cantar después de que fallece algún familiar querido. Pero ellos tenían, hermanos, otra herramienta, otra arma, que eran los cántaros vacíos. Y esto, hermanos, simboliza el corazón quebrantado. Hay ocasiones, mis hermanos, en que vas a cantar y eso te va a dar victoria. Pero hay ocasiones en que tu corazón, y Dios quiere que tu corazón sea quebrantado. Y a veces el proceso, hermano, nos lleva al quebrantamiento. Nos lleva, mis hermanos, a enfrentarnos con Dios o ponernos cara a cara con nuestro Dios. Recuerdo, hermanos, el año 2020, ya el año antepasado, en el mes de marzo, cuando estaba todo esto de la pandemia, todos nos fuimos a encerrar a nuestras casas y el coronavirus tomó el protagonismo en nuestro país y en el mundo entero. En ese mismo mes a mi esposa le diagnosticaron cáncer. En ese mismo mes, hermanos, cuando todos los hospitales se cerraron y cuando dijeron ya no hay más espacio para cirugía, a ella le dijeron tienes que operarte urgentemente. No encontrábamos, hermanos, ni en el sector público ni en el sector privado, pero Dios abrió las puertas, mis hermanos, pudo operarse. Y el tercer día de hospitalización de ella, el día miércoles, yo estaba, mis hermanos, tratando de entrar a la clínica porque por los protocolos no dejaban ingresar. Y logré entrar, hermanos, y la vi muy mal a ella. Y hermanos, y comenzaron a sonar los sensores, esos que ponen allí cuando uno está hospitalizado. Y entró una enfermera y dijeron, llamen inmediatamente al médico. Y el médico entró corriendo, mis hermanos, a los minutos. Y a mí me echaron a la calle. No podía estar allí. No podía estar en otra sala ni en el pasillo. Me echaron a la calle y me dijeron que ya no podía entrar más. Hermanos, y yo estuve esperando un rato a ver noticias. Nada del celular, nadie llamaba, nada, hermanos. Y mi esposa se estaba muriendo adentro. Hermanos, y resulta que a ella tendrían que haberla puesto en la UCI, pero por los contagios no la pusieron en sala UCI. Y ahí estaba en una sala de recuperación común y estaba muriendo, mis hermanos, en ese momento. Y yo me fui, tomé el vehículo, iba para la casa, mis niños estaban en la casa. Y en medio del camino, hermano, ya no di más, estacioné el auto ahí en medio de la nada.
y me puse a orar a Dios, hermanos. Y con un corazón quebrantado, cuando uno es sincero con Dios. En esas ocasiones, mis hermanos, cuando el problema ya escapa de tus manos, cuando ya nada puedes hacer, me sentí, hermano, tan impotente, me sentí tan poca cosa, hermano, frente a la situación. Me sentí tan indefenso y lo único que dije, Señor, se haga tu voluntad, Señor, está en tus manos. Solo tú, Señor, puedes cambiar ese proceso, ese diagnóstico, esa situación. Señor, solo tú puedes darle vida a mi esposa. Y mis hermanos, en ese momento yo estaba llorando allí afirmado al volante, hermanos, y lloré a harto rato al Señor y me quebranté delante del Señor. Y a veces es necesario llegar a ese momento, porque ¿sabe lo que pasa? Así como la alabanza trae la gloria de Dios, hermanos, el quebranto atrae el corazón de Dios a tu vida. Y hermanos, Dios dice su palabra que al corazón contrito y humillado Él no va a despreciar, mis hermanos. En ese mismo momento, hermanos, estando en esa situación y los médicos un poco preocupados porque ya nada se podía hacer, ya era difícil la situación, hermanos, mi esposa ya se estaba yendo. En ese mismo momento, hermanos, Dios fue a la clínica y mi esposa se restableció de su salud, mis hermanos. Ni siquiera los medicamentos le hacían efecto, pero el poder de Dios sí lo hizo. El poder de Dios sí lo hizo, mis hermanos. Por eso, hermanos, tenemos un Dios que nos oye, hermanos. Tenemos un Dios que nos oye, hermanos. Por eso David escribió y dijo, porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni tampoco quieres holocaustos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Oh, mis hermanos, por eso, hermanos, Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Gloria al nombre de Jesús. A veces nuestra arrogancia, hermanos, nos impide quebrantarnos, pero Dios nos lleva al quebrantamiento para tener una relación más directa con nosotros, para hablarnos cara a cara, para Él ser Él y nosotros. Así como se enfrentó allí Jacob junto al ángel, allí estaban cara a cara, ya no había intermediario, ya no había gente. Aquel Jacob peleador, aquel hombre orgulloso, estaba cara a cara y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. A veces, hermano, Dios quiere que haya desesperación en nuestra vida por Dios. A veces Dios eso quiere de nosotros, como aquella mujer que estaba desesperada por su situación y fue y se postró a los pies del maestro. Y dice la Biblia que sus lágrimas regaban sus pies y con sus cabellos ella los enjuagaba, ella los limpiaba. Hay desesperación por Dios en el quebrantamiento, pero hay bendición de Dios en el quebrantamiento. Hay respuesta de Dios en el quebrantamiento. Hay milagros de Dios en el quebrantamiento. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no se pone en pie? Gloria al nombre de Jesús. Hermano, nuestro quebrantamiento aumenta nuestra capacidad de amar y adorar a Dios. Nuestro quebrantamiento, hermanos, Dios se acerca al quebrantado de corazón. Él mira de lejos a los soberbios, pero Él está atento a los quebrantados de corazón. ¿Y sabe lo que significa, hermanos? ¿Qué pasó allí cuando el pueblo de Israel estaba frente al ejército de los madianitas y tocaron la bocina? Dice la Biblia, gritaron y quebraron los cántaros. ¿Sabe lo que allí apareció? Aparecieron las teas ardiendo. Hermanos, cuando tú te quebrantas, cuando glorificas a Dios y cuando hay quebrantamiento en tu vida, ¿sabes lo que aparece? Aparece el fuego de Dios en tu vida. Aparece esa llama en tu vida y ese corazón que estaba apagado, ahora comienza tu espíritu a moverse. Ahora tu espíritu comienza a activarse. Ahora dice la Biblia que allí tu espíritu comienza a tomar vida. Hermanos, Jeremías se halló en un momento en su vida en que él dijo, ya no voy a hablar más. Ya no voy a hablar más en su nombre, porque cada vez que yo hablo hay destrucción, hay persecución a mi vida. Él estaba cansado de eso, pero él reconoció y dijo, no obstante. Jeremías se quebrantó y en ese quebrantamiento viene una reflexión y dice, no obstante, hay un fuego metido en mi hueso. Oh, trato de sufrirlo, trato de soportarlo, pero no puedo. El fuego de Dios aparece en tu vida cuando te quebrantas. Por eso, como decía nuestro hermano Hugo, cuando Pedro le habló allí a los varones, cuando descendió el Espíritu Santo, él le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis
El don del Espíritu Santo, el quebrantamiento, el arrepentimiento genuino trae respuesta para tu vida. Hermano, a veces nosotros tenemos que reconocer que peleamos nuestras batallas con nuestros medios. Tengo una buena ISAPRE, tengo una buena cobertura, tal vez voy al médico y me aprovecho de eso. Tengo un buen crédito en el banco, en medio de la desesperación me tomo de eso. A lo mejor tengo tal vez familiares que son psicólogos, me aprovecho de aquella situación. Pero es tiempo, mis hermanos, que comencemos a mirar los cielos. En medio de la dificultad, hermanos, hay una respuesta de Dios para tu vida. En medio del problema que estás pasando, hay respuesta de Dios para tu vida. Alaba a Dios en tu hogar. Y si es necesario que te quebrantes, quebrántate delante de la presencia de Dios. Y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la presencia de Dios. Vas a ver cómo el poder de Dios actúa sobre tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Quiero hacer una invitación en esta hora. Quiero hacer una invitación. Si alguien ha sentido que ya no puede más con su fuerza, si quizá alguien está batallando y ha golpeado todas las puertas y ya no hay más respuesta, si quizá alguien ha tocado todas las instancias, ha ido a un médico, a otro médico sin tener una solución, si tal vez tú has tratado de buscar ayuda en tu familia sin tenerla, has buscado respuesta en un otro lado, en esta hora ven delante de la presencia de Dios y este es el momento de quebrantarse, este es el momento de tener un instante con nuestro Dios. Este es el momento propicio para estar cara a cara con nuestro Dios en esta hora. Oh, aleluya, aleluya. En esta hora dile: Señor, oh, he venido en esta hora tal como soy, Señor. Vengo delante de tu presencia. Oh, Dios mío, yo no traigo mi título al altar. Yo no traigo mi profesión al altar. Yo no traigo mi recurso al altar. Yo no traigo mi apellido al altar, Señor. He aquí yo vengo tal como soy, Señor. He aquí yo vengo, Señor, en esta hora, en mi condición. Oh, Dios mío, yo te necesito. Yo necesito tu respuesta, Señor. Mira, Señor, he estado luchando, Señor, muchas veces con el brazo de carne. He estado batallando, Señor, con mi propia fuerza. He estado tratando de encontrar respuestas, Señor, con mis propios medios. Pero en esta hora vengo delante de ti. En esta hora vengo delante de ti, Señor Jesús. Ya estoy cansado. Ya las puertas se han cerrado, Señor Jesús. Ya los médicos no me dan ninguna solución, Señor. Oh, pero yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que tus promesas son fieles y verdaderas. Yo sé, Señor, que tú tienes respuesta para mi vida. Yo sé, Señor, que aún tu oído está atento a mi clamor, Jesús, en esta hora. Oh, bendito Dios de los cielos, en esta hora yo vengo a ti, Señor, porque en ti hay respuesta, en ti hay sanidad para el enfermo, en ti hay solución para mi problema, en ti hay respuesta para esa situación difícil. Oh, grande es tu poder, Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya. Eso es buscar el rostro de Dios en esta hora. Oh, aleluya, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Hoy Gloria al nombre de Jesús. con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que